Estamos acá en Perú-Min 2017 en Arequipa, donde hemos lanzado el filtro para maquinaria pesada. Tenemos acá el problema que tiene la minería en Perú, que cuenta con mucho polvo grueso, polvo fino. La minería tiene que cumplir las leyes, los reglamentos que tiene Perú. La solución para cumplir esas leyes, para eso tenemos un sistema de filtros para cumplir los reglamentos, los estándares de calidad ambiental para el aire. Te explico cómo funciona el filtro. Primero, este es el filtro que podemos colocar en diferentes lugares. Uno es acá acostado en la máquina. Otro es, por ejemplo, encima de la cabina. Nosotros no hacemos perforaciones en la máquina. Nosotros usamos los huecos que cuenta la máquina. Y, por ejemplo, cuando el filtro colocamos en el techo, usamos un rack. Ese es un rack. Ese rack colocamos con su separador y cortamos a su medida. Esta máquina funciona por vibración. Por eso necesitamos una máquina que vibra y ahí el filtro es autolimpieza. Este filtro cuenta con dos filtros. El primer filtro se llama P1. Es un filtro así. El aire entra por abajo, se acumula el polvo y por la vibración de la máquina se cae el polvo y por el pendiente de esta plataforma sale el filtro. ¿Esa es una primera etapa de filtración? Es la primera etapa de la filtración. ¿Qué partículas se filtran en este tipo de filtro? En este tipo de filtros se filtran polvo fino, polvo grueso. Pero ese filtro particularmente es para... Es para de 2.5 hasta 10 microgramos. Polvo grueso. Polvo grueso. Después tenemos otro filtro, es el principal. Es el filtro certificado por TÜV en Alemania y viene con su certificado. Acá hay un chip que está programado por 980 horas. Y acá pueden ver su forma de sello, porque eso está controlado por TÜV. Ellos controlan si hay filtraciones en este filtro. O sea, cumple una normativa. Cumple la normativa. Y también es muy fácil de cambiar. En 10 minutos cambiamos todos los filtros. Importante también porque cuenta con certificado CE, Comunión Europea, que tiene su seguro, entonces nunca sale. Y fácil. No necesitas una herramienta para hacer el cambio de los filtros. No necesitamos una herramienta. Entonces cuando el operador va a comer, nosotros podemos cambiar el filtro muy rápido. Ok, ya hemos hablado de cómo se instala en la máquina. ¿Cómo funciona el filtro? ¿Cómo funciona el filtro? Acá tenemos un ejemplo, un medidor. Acá cuenta con polvo fino y polvo grueso. Ahora estamos en Arequipa, es 13 de la tarde. Y acá pueden ver qué es la contaminación. Más o menos 1600. Acá tenemos una cabina provisional. Entramos en la cabina. Prendemos el motor. Cuando prende el motor, automáticamente se prende el sistema de filtración. No hay punto para prender. O sea, es automático con el encendido de la máquina. Exacto. Acá podemos ver, acá cuenta con un TAC, TAC se llama. Ahí es el control del operador. El operador puede ver la presión que tiene en la cabina porque es sobrepresurado. Tiene que tener una presión de 105 pascal. Cuando tiene 105 pascal y los filtros no vence su tiempo, va a prender la luz. Esta luz verde es para el supervisor que está caminando por afuera y puede ver si el sistema está funcionando. Por ejemplo, el operador no quiere este sistema y quiere con su ventana abierta, se baja el valor de pascal. La presión disminuye al interior de la cabina. Y la luz va a apagar. Entonces el supervisor puede ver este operador que está pasando algo en la máquina.
¿Cómo llega el aire a la cabina? El aire de la cabina viene desde el filtro. La única perforación que nosotros hacemos es para el aire acondicionador. El filtro del aire acondicionador sacamos y este filtro ya nunca usas porque entra solo aire limpio. Entonces, los filtros del aire acondicionado ya no son necesarios. No son necesarios, es un ahorro que tiene. Es más, el aire acondicionador tiene un tiempo de vida mucho más porque está trabajando, primero está trabajando bien porque trabaja con aire limpio y no se molesta con nada. Claro, se puede prolongar la vida útil del aire acondicionado. Mientras tanto puede ver el valor que tiene ahora. ¿Cuántos polvos? Empecemos con 1600, ahora estamos más o menos en 200 y 28 en polvo fino. Entonces puede ver que efectivamente el operador está trabajando en aire limpio. Y el sistema trabaja en 24 voltios y está asegurado con sus fusibles de 3 y 10 amperes. También hasta 15 amperios puede asegurar el sistema. Me comentas que la vida útil de los filtros es de 980 horas. Exacto, y esto pueden controlar adentro de la cabina. Este sistema cuenta con una buena filtración y con su control. Uno va con otro. Después del cambio de los filtros, nosotros hacemos un control del motor, porque el motor es la marca Spal. La marca Spal tiene una garantía de 20.000 horas por 3 años. Acá tenemos con esto controlamos el Spal. Acá medimos y acá tiene que salir un valor de 45 metros cúbicos hasta 125 cúbicos. Entonces, con eso se mide el caudal de aire que está generando el equipo. Exacto, es un control, escribimos en el cuaderno y cada vez que nosotros hacemos el cambio de filtros podemos ver si el caudal está bajando. Pero normalmente nunca se baja, pero es un control adicional para nosotros, para el operador, para todos es un control. Además, controlamos el TAC que está dentro de la cabina. Ahora podemos ver el valor es 105 pascal. Con este manómetro calibramos el TAC. Entramos en la cabina y acá tiene que venir el mismo valor con un 10-20% de diferencia y ahí calibramos y también escribimos en el cuaderno. ¿No? ¿Cuánto incrementa el costo de operación estos equipos cuando ya los tienes instalados en la máquina? El costo va en dos partes. La primera parte es la instalación y la segunda parte es el mantenimiento. Hemos calculado por 3 años, 18 horas al día. En 3 años es más o menos 20.000 horas, poquito menos. El costo de este sistema es más o menos, es menos de $1 por hora en 3 años. Ah, o sea, entonces el costo de operación no llega a $1 por hora de trabajo. Efectivamente, así es el costo. Para un cálculo promedio de 18 horas diarias de trabajo de una maquinaria. Por 3 años. Por 3 años. Bueno, es siempre por 3 años. Por 3 años, que es la garantía de los ventiladores. Exacto. Pero después se puede cambiar el ventilador y el equipo queda igual. Y el equipo queda igual. Ajá, perfecto. ¿De dónde es la marca BMR? La BMR es una marca holandesa. Estos sistemas de filtros existen 15 años en el mercado en Holanda. El filtro es con fierro inoxidable 4 días. Y la fabricación, los cortes de fierros es con máquina CNC y la soldadura es con un robot. El robot necesita 6 minutos 20 para fabricar una caja como esta. Y después tiene su pintura al polvo, ¿no? que asegura su última protección. Qué interesante. ¿Dónde queda la empresa? La empresa queda en Arequipa y en Lima. En Arequipa estamos en la avenida Lima 309 en Yanuara. ¿Ustedes son distribuidores autorizados exclusivos en Perú de esta tecnología? Somos autorizados únicos acá en Perú y para conectarnos puede llamar a 944-198-250 por más información o para una visita en su lugar. Imagino que también se les puede encontrar en internet, tienen una página web. También tenemos una página web, ¿no? www.bmrperu.com. Ahí está el teléfono de contacto.
¿Cuántos años tienen de experiencia en el mercado peruano? Bueno, estamos en Perú estamos recién, pero en Europa ya esta marca cuenta con 15 años de presencia. Hemos instalado en Finlandia hasta España. La parte clima nunca hay un problema. En Finlandia está bajo 20 grados y en España ya cuentan con 40 grados. Sobre 40 grados centígrados en Exacto, temperatura, ¿no? y con todas las lluvias, cualquier clima aguanta ese sistema. Y está aprobado por tantos años, garantizado. Perfecto. ¿Cuánto demora en implementarse uno de estos sistemas? Bueno, inicio contrato demora más o menos 4 semanas, porque esto tenemos que importar, porque la fabricación es según pedido. ¿Es apto para todo tipo de maquinarias? Es para todo tipo de maquinarias que trabajan en contaminación, pero también este sistema de filtración es para gases, por ejemplo. Si una empresa tiene problemas con gases o cualquier contaminación, nosotros tenemos para 500 contaminantes, tenemos la solución. Si tenemos un estudio qué es la contaminación, en Holanda pueden diseñar un sistema de filtración. Si son gases, por ejemplo, diseñan un filtro de carbón. Ah, ok, entonces, según entiendo, hay un filtro especializado para cada tipo de contaminante. Exacto, y existen más de 500 contaminantes. No solamente es para el polvo, no solamente es para el entorno donde hay excavaciones y se levanta mucho material. Cualquier contaminante podemos solucionar el problema. Entonces, no solamente la minería sería un ámbito de desarrollo para este tipo de equipos. Exacto, con fábricas que tienen maquinarias y trabajan en áreas contaminadas, también tenemos solución. Muy bien, señores. Esta es la empresa BMR Perú. Somos de BM Perú.